escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso es que ustedes muchas veces van a escuchar que una prédica dice y en el griego. ¿Por qué? Porque queremos ir al origen de lo que significaba en el Nuevo Testamento cuando utilizaban una palabra. El bautismo viene en el Nuevo Testamento y significa lo siguiente. La palabra griega dice baptizo, que significa sumergir. Sumergir es hasta abajo. Zambullir, inmersión completo, lavar, consagrar en un líquido. Los griegos usaban esta palabra como ejemplo para describir cómo tenía un vestido, en el sentido y el vestido debía estar completamente sumergido. Ese es el origen de la palabra bautismo, completamente sumergido. Y entonces el bautismo fue introducido por Juan el Bautista a través de una revelación directa que le dio Dios. Y eso lo encontramos en Juan 1:31, dice, no lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, ahí usted tiene, dice, Dios le envió a Juan el Bautista a bautizar con agua. Me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. Y esto que el Señor, esta instrucción que le dio a Juan el Bautista, se la confirmó Cristo la confirmó, porque en dos versículos, Mateo 21, 23 al 27 y Lucas 7, 29 al 30, dice, en un momento dado Jesús confrontando a los fariseos, preguntándole, decía, que el bautismo de Juan era del cielo y por lo tanto el que lo rechazaba desechaba los designios de Dios. Juan bautizaba por inmersión, Cristo fue bautizado por inmersión. Y ya mismo le voy a explicar qué es lo que ocurre espiritualmente cuando nosotros somos sepultados en el agua y volvemos a nacer por la palabra. Y esta pregunta me la hacen muchas veces, ¿y quién se puede bautizar? ¿Quiénes son elegibles para bautizar? Bíblicamente, en Marcos 16, 16 y en Hechos 8, 12, 36 y 38 dice lo siguiente, dice, solamente aquellos que sinceramente han creído y se han arrepentido de todo pecado. Por eso Juan el Bautista iba diciéndole, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, y después venía y los bautizaba. ¿Por qué los bautizaba? Porque tú vas a salir como una nueva criatura en Cristo espiritualmente, un nuevo nacido. Dice en otro versículo, bebés y niños pequeños no tienen madurez para experimentar la salvación y no son elegibles para el bautismo. Eso está en Hechos 8:12. En Hechos 8:12 habla que fueron y bautizaron a hombres y mujeres. Esta pregunta nos la hacen mucho. Y por lo menos dice, pues a mí me bautizaron también en el hospital cuando pequeño, porque yo me iba a morir. Y me rociaron agua, pero bíblicamente ese bautismo, nuestra interpretación es que no está conforme, ¿verdad?, a lo que bíblicamente era el bautismo. ¿Por qué? Porque no había una sumersión, y por eso dicen, y también además de eso, los niños, los bebés, no tienen conciencia de pecado. Nosotros lo que hacemos sí con los niños y los bebés es que los presentamos, así ustedes han leído en la Escritura que María y José llevaron a Jesús al templo para presentarlo. Y en ese momento se encontraron a la profetisa y a Simeón que dijeron, ahora yo puedo partir porque mis ojos han visto al Mesías. Decía la palabra, porque ellos iban y lo presentaban. En la cultura judeocristiana, que nosotros pertenecemos a la cultura judeocristiana, todas las denominaciones cristianas, católicas, presbiterianas, bautistas, todas tienen su fundamento en judeocristiana. Y lo que se hacía en la cultura judeocristiana era ir a presentar los bebés delante de la congregación y a bendecirlos. El bautismo lo hacían para cuando ellos tuvieran conciencia de pecado, ¿verdad? Y pudieran así arrepentirse y pudieran entrar a las aguas con esa mentalidad. Entonces, ¿cuál es el propósito y el efecto del bautismo? El bautismo es una parte esencial de la salvación. La salvación es experiencia, es progresiva. El Señor lo dijo, vayan, aquellos que sean bautizados serán salvos, decía la palabra del Señor. El bautismo ahora nos salva, dice en 1 de Pedro 3:21. Es una victoria y salvación de la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado, todos nacimos nosotros con la naturaleza del pecado por quienes pecaron primero. Eso tú dirás, ¿y por qué? Dice, pues por culpa de otro que vinieron, nosotros venimos arrastrando con eso. Es nuestra naturaleza normal.
Tú dirás, oye, pero yo hago cosas que no quiero hacer, así lo decía Pablo. Termino haciendo cosas que no quiero hacer, porque es la naturaleza. Pero el bautismo te da la oportunidad a ti de ser sumergido y tener un nuevo nacimiento y un nuevo caminar. Hay una palabra en Juan 3, cuando Nicodemo le dice a Jesús, dice, te digo verdad. Jesús le respondió, porque Nicodemo, que era un maestro de la ley, era un anciano, va donde Jesús le dice, mira, yo reconozco que tú tienes que venir de Dios, porque las cosas que tú haces solamente pueden ser alguien que venga de Dios. Y Jesús le respondió, le dijo, ¿qué tengo que hacer yo para entrar al reino de los cielos? Le preguntó Nicodemo. Y Jesús le dijo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Usted mismo dirá, pues yo no puedo nacer de nuevo. Pero esto es algo espiritual, ¿verdad? Jesús le contestó, te digo la verdad, que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Esto no lo digo yo, eso lo dijo Jesucristo, y está en rojo. Por eso yo siempre me gusta hacer la clase y digo, mira, esto no es mi postura, esto lo dijo el Señor. Y dijo, el creyente comienza una nueva vida después del bautismo en las aguas, una vida en victoria, poder de naturaleza y pecado. Hasta ahora, ¿alguna duda o pregunta? Miren lo que dice en Romanos 6, versículo 4 al 6, dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Eso lo hace en forma de pregunta. Miren, no, la gracia Dios es bueno, pero el propósito principal de nuestro arrepentimiento, de nuevo bautismo, es dejar atrás una vida que haya conllevado conductas pecaminosas. Nuestra naturaleza humana siempre va a tender como yo le compartí una vez a una persona, nuestra naturaleza humana siempre va a tender a llevarnos a eso. Pero el bautismo te da la oportunidad de tú morir a tu vieja naturaleza y volver a nacer. Dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo? Eso era Pablo escribiendo, fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo. Nos unimos a Él en su muerte. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal y como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Qué es la simbología de cuando nosotros bautizamos a alguien y lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Nosotros le tapamos, no los vamos a ahogar. No se preocupe por eso, le tapamos la nariz. Y lo que tiene psicológicamente, espiritualmente, es que cuando usted entra a las aguas, usted está siendo sepultado. Y cuando usted sale de las aguas, sale nacido nuevamente, como dice la palabra, nacido en agua. Amén. Por eso es que es el bautismo sumergido, porque usted tiene que enterrar abajo todo aquello que perteneció a su vieja naturaleza. Y usted viene a nacer de nuevo en su nueva naturaleza. El creyente identifica con la sepultura de Cristo por medio del bautismo, el viejo hombre, que es lo que ya yo he hablado. Bautismo es un paso de obediencia. Miren, Jesucristo, si usted se pone a pensar en nuestra mente natural, dice, si Jesús era Dios, Él no tenía que bautizarse, si Él fue el que instituyó. Pero el bautismo es una señal de obediencia, porque el mismo Juan el Bautista le dijo a Jesús, dice, yo no soy digno de agarrarte, yo no te puedo bautizar a ti. Y le dijo, es necesario que tú me bautices. Y Jesús se sometió al bautismo. Se sometió porque dijo, es necesario que tú lo hagas. Era una señal de obediencia, porque Él mismo se estaba sometiendo a la obediencia a Jesús. Y nosotros no somos más que Jesús, ¿verdad? O sea que nosotros decimos, pues, si Jesús lo hizo y entendió y dictaminó y mandó a que fuéramos, a que los hiciera, pues ahí lo hacemos. Aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma y doctrina. Otra palabra de Dios dice, en el bautismo en agua la naturaleza de desobediencia es revocada y ahora el creyente está listo para castigar toda desobediencia y vivir someterse a Dios en un acto de obediencia. El cuerpo que sirvió de pecado ha sido sepultado y ahora los mismos en este cuerpo están presentados a Dios para su divina voluntad. Y el bautismo en agua es un paso de obediencia. Y usted dirá, pero ya yo acepté al Señor, ya yo le abrí la puerta de mi corazón al Señor, eso es como ir para adelante y después volver para atrás. Dice, no, porque la realidad es que muchas personas
aun cuando en un momento dado, y esto es bíblicamente, y esta es mi teoría bíblicamente, que muchas personas en el momento en que confiesan a Jesús como su Salvador, porque la palabra dice, aquellos que confiesen y crean en el corazón serán salvos. Y tú dirás, oye, pues yo he visto personas que han confesado a Jesús como el Salvador y yo los veo por ahí, la verdad que es como si no hubieran cambiado. Lo que pasa es que la propia palabra nos enseña, y aquellos que crean en el corazón. Y mi posición, mi teoría muy particular es que en muchas ocasiones muchas personas dan ese paso y no han tenido la revelación en el corazón de lo que están haciendo espiritualmente. Y se queda en una confesión, pero no ocurre esa transformación de la mente que Pablo llamaba que día a día de una transformación de la mente. Y entonces por eso es tan importante, tú podrás decir, ya yo hice esto, sí, pero el bautismo nos da la oportunidad de sepultar todo aquel remanente, todo aquello que quedaba en tu vida, que realmente todavía tú no lo has rendido al Señor. ¿Para qué? Para que cuando tú nazcas de nuevo, tengas esa oportunidad. Y que tu vida la continúes día a día perseverando en el Señor. Y el bautismo es un elemento esencial. Amén. ¿Alguna duda o pregunta? Nosotros bautizamos el año pasado en este mismo lugar, en una playa. A todos nos gusta más la playa que la piscina. Yo me bauticé en una playa y la verdad que fue un tiempo hermoso. Miren, todavía, imagínense si esto es algo que marca tanto su espíritu. Yo todavía me acuerdo, yo caminando, la canción que yo iba tarareando y cantando yo mismo, que era Agnus Dei, el poderoso Dios. Yo iba cantando hasta que entré a subirme. Miren, me acuerdo como ahora, y eso fue hace como 10 años. Me acuerdo como ahora, porque así el Señor marca su presencia y su espíritu de ustedes en ese momento. Nosotros siempre le pedimos, mire, si usted tiene alguna adoración, alguna alabanza con la cual se siente identificado para ese momento, nos la dice y nosotros se la vamos a tener para cuando usted entre a las aguas, ustedes tengan esa adoración. Y no es ningún misticismo, no es nada en particular, porque es que eso representa un momento tan íntimo de usted con el Señor. Y es representativo de lo que ese momento dado tú le estás entregando al Señor. Y créanme que ese momento se va a quedar con ustedes para el resto de sus vidas. Amanda, yo le pregunté a sus papás si quería bautizarse y ella me dijo que sí. Lo importante es que cuando tú lo vayas a hacer, tengas conciencia de que en ese momento tú lo que estás haciendo es renunciando a todo aquello y tú tengas conciencia de pecado. Ya la edad que Joanel y Amanda tienen, ellas tienen conocimiento de lo que es hacer cosas mal, de lo que es algo que al Señor no le agrada. Y entonces eso es lo que se llama tener conciencia de pecado. Y por eso es una ocasión tan hermosa. De verdad, mis hijos se bautizaron. Yo bauticé a Diego, si no me equivoco, mi apóstol me dio la bendición de decirle, tú lo vas a bautizar. Ya yo estaba ministrando en la iglesia cuando eso. Y ya ellos, pero no fueron sin antes haber pasado por un proceso de pregunta y respuesta, que ellos entendiesen y que él estuviera certero, a ciencia cierta, de que ellos entendían el paso que estaban dando.